Lo saludo, lo tengo del otro lado a Diego de Quino. ¿Cómo va? Economista, por supuesto, uno de los hombres que más conoce sobre economía aquí en Córdoba. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Bien. Diego, vamos a meternos, ya me voy con vos, Lichi, ya me meto con la cuestión deportiva, ya vamos a hacer el cierre del programa deportivo. Estuvimos charlando con el Pichi Campana. Vamos a meternos con uno de los temas del día. Se conocían ayer los datos de inflación, 6% en la Argentina. Parece que tiraban chasquibum, que estuvieron celebrando en el Ministerio de Economía los muchachos, que descolcharon champán como si estuviéramos en un buen momento, como si fuera un dato para festejar. Lo cierto es que sí, hay que decir que respecto del 8% que habíamos registrado en los últimos, en el mes de marzo, si no me equivoco, el 6% habla de una baja. ¿Cuál es el primer análisis que haces, Diego? Bueno, sí, efectivamente, la inflación parece que se hubiera estabilizado en torno a valores más cercanos al 7 que al 6, digamos, porque lo que hay que mirar en el valor que publicaron ayer es que ese 6% está explicado por el 10% de los precios. La inflación núcleo, que es la principal, sería con el cual se arma el índice, dio 6,5%. La inflación de servicios dio 7,2%, pero hay una partecita del índice, que es el 10% de los precios, que es lo que se llaman estacionales, que arrojó un sorprendente 1,8%. Ese 1,8% en la fruta, en la verdura, en temas de turismo y en lo que es abrigo exterior, en la vestimenta, es lo que termina determinando que sea el 6%. Por eso es que me parece a mí que la percepción que tiene la gente en general es que la inflación en realidad es muy parecida a la de mayo, y no es que ha bajado mucho como se podría ver en el indicador general. A ver, si pensamos, esta referencia que haces tiene que ver con que uno de los rubros que menos aumentó es el rubro alimentos, ¿no? Alimentos y bebidas. En realidad, el resultado del indicador tiene que ver con los precios estacionales. Los precios estacionales entran frutas, verduras, ropa de abrigo exterior y, para simplificarlo, cuestiones vinculadas al turismo, transporte, alojamiento. Ese grupo de precios, que es el 10% de la canasta, aumentó apenas el 1,8%. La inflación núcleo, donde está alimento, bebida, el resto de las alquileres, gasto de colegio, etcétera, eso aumentó el 6,5%. ¿Se entiende el Sí, sí, sí. cálculo? Entiendo. A ver, ¿imaginás, Diego, una perspectiva inflacionaria de aquí en adelante en torno a estos números, en torno al 6% o tal vez a la baja? Yo no le veo que la inflación baje, sí veo que va a seguir oscilando, como te decía recién, en valores que irán del 6,5 al 7,5, que es un poco donde estaba la trayectoria, sin que pase nada raro. Si pasa algo raro, puede subir mucho más, por ejemplo, que puede pasar que haya una corrida contra el peso a favor del dólar, que haya algún tema disruptivo. Puede también pasar algo diferente, que de pronto cambie la posición financiera del Tesoro y el Banco Central cambie su política monetaria. Mientras eso no cambie, no va a cambiar el resultado. Mira, hay un dato que hay que prestar atención, que es el siguiente. Desde que está el presidente Fernández, en la LELIX, que es la forma que tiene el Banco Central de retener en sus arcas los pesos que nadie quiere, crecieron 12 veces. Es decir, la cantidad de dinero que nadie quiere, para decirlo de alguna manera, creció 12 veces. Los precios de que está el presidente Fernández crecieron un poco más de 5 veces. Esa brutal diferencia entre ese 12 y ese 5, la pregunta es qué pasa si eso de pronto apareciera en la economía real. Bueno, los precios seguramente tendrían, como suelo decir, un Big Bang, incluyendo el precio del dólar. La otra es que el Banco Central decida cambiar su política y ese 12 a 5 se termine transformando en una diferencia cada vez menor. Mientras estas dos cosas no pasen, yo creo que vamos a seguir, como te decía recién, en una inflación anual que va a estar en el orden del 130%. Ahí está. Es la palabra de Diego de Quino. Te voy a preguntar, Diego, sobre el tema, lo que está sucediendo. Hay mucha operación dando vueltas. Si uno abre cualquier diario especializado, ve mucha operación. ¿Qué está pasando efectivamente en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y cuál es el rol que está ocupando China? Si se puede sintetizar, yo apelo a tu capacidad de síntesis para explicar un tema tan complejo como esta negociación. Mira, yo lo que creo que pasa con el fondo es que el fondo lo que está exigiendo es un ajuste en el tipo de cambio oficial para que acompañe la inflación. El tipo de cambio oficial está retrasado entre un 30 y un 35%. El Fondo Monetario
lo que de alguna manera dice, yo no te voy a dar dólares que te van a desaparecer de las manos el otro día, porque el tipo de cambio al cual vos vendés esos dólares es muy bajo. El tipo de cambio oficial, recordemos que está en 275 pesos hoy. Esta es la discusión de fondo y todo el resto me parece que tiene que ver con discutir eso. El gobierno quiere que el fondo le dé los 10.000 millones de dólares adelantados y el fondo le dice, te puedo llegar a dar un poquito, te puedo llegar a dar el vencimiento de lo que me pagaste, que son 3 o 4.000 millones de dólares y vamos viendo. Y esa es la discusión que está en los extremos. En relación a China, la relación o la situación para mí no es clara en absoluto y me parece que poco tiene que ver en la relación con el fondo, la situación de China. Ahí está, Diego de Quino, uno de los hombres que más conoce sobre macroeconomía aquí en Córdoba, expresidente del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio, entre otras cosas. Diego, como siempre, gracias por este contacto. Gracias a vos, Martín, que tengas un buen día.